Ya. Entonces, queridos amigos y amigas, esta es probablemente nuestra última ayudantía. Así que, eso, maravilloso. Sigamos entonces. Ya. Algunas recomendaciones generales antes de partir, que acá que yo les pongo. Recuerden, al leer un archivo se debe limpiar la línea, ¿ya? Eso es vital, es un paso que está en todos los ejercicios de archivo, hacer el punto strip. Y después del punto strip siempre normalmente viene un punto split, ¿ya? Recuerden que el punto strip, cuando yo hago, por ejemplo, tengo un archivo, y yo digo archivo igual open, archivo, el nombre del archivo, ya lo voy a poner acá, nombre, nombre, archivo.txt y abrámoslo en modo escritura. No en modo escritura, en modo lectura. ¿Ya? Yo, algo fundamental es que el archivo siempre se lee por línea, ¿cierto? Entonces, también un paso súper estándar es hacer for línea en archivo, ¿ya? Y chiquillos, también tengan en cuenta que por hacer esto tienen puntaje, ¿ya? Así que yo les recomiendo que frente a que ustedes no sepan hacer absolutamente nada en el certamen, hagan cosas que probablemente no sé, el programa les va a pedir, voy a inventar, ordena un horario no sé, para todas las personas que existen en un curso. O ordena, no sé, un cronograma, cualquier cosa. Ustedes con hacer esos pasos o con saber, no sé, ya sabes que yo sé que tengo que abrir el archivo, sé que tengo que limpiar la línea, sé que tengo que sacar los datos, los voy a sacar, ya no sé cómo trabajar los datos, no importa. Asuman que, por ejemplo, ustedes dicen, van a crear una lista y ponen no sé, pone acá se creará una lista en que tendrá esto. Y después trabajan como si la lista existiera, ¿ya? A mi criterio, yo personalmente, José Ignacio, revisando eso, yo le daría puntaje, ¿ya? Los profes no sé si lo van a hacer, pero inténtenlo de igual forma, ¿ya? Inténtenlo. Entonces, algo súper estándar, for línea en archivo. Probablemente lo van a tener que hacer y esto es vital que lo sepan. Y después, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir línea va a ser igual a línea.strip. Y acá va a depender. Normalmente, y se da siempre, ya por ejemplo, yo les voy a mostrar este. Por ejemplo, si ustedes ven acá los datos, ya están todos separados por una arroba. Entonces, no hay por dónde perderse y vamos a decir, ok, yo voy a separar los datos en donde voy a cortar en el arroba. ¿Cómo hago eso? Yo hago línea.strip y para que entiendan también, ¿qué estoy haciendo cuando yo hago un punto strip? Yo estoy limpiando la línea. ¿De qué la estoy limpiando? Le estoy sacando el backslash n, le estoy sacando el backslash t, le estoy sacando unas cosas raras que pone el Excel y eso, ya estoy como dejando la línea solamente en cosas de texto. ¿Ya? Entonces pongo línea.strip, listo, limpié la línea. Ahora, ¿qué le voy a hacer? Yo puedo decirle ahora línea.split en la parte donde están los arrobas, ¿ya? Y vamos a aprovechar de trabajar un poquito con ese. ¿Cuál era? Era resultados, creo. ¿O no? Sí, ¿ya? Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué pasa si yo printeo la línea? ¿Qué pasa si yo printeo la línea? Me va a mostrar una lista que va a tener todas las líneas. Eso, resultados. A mostrar, se fijan, es una lista, ¿ya? Esto es una lista que tiene, perdón, es una lista que contiene la línea, ¿ya? Son listas por separado. Esto yo lo puedo agregar a un archivo, ¿ya? O lo puedo agregar a otra lista. Es algo también que es súper estándar, que me importa que lo sepan. Imagínense yo tuviera que agregar una línea en la posición, en la tercera línea. ¿Qué pasa si ustedes tienen que agregar una nueva tercera línea y todas las otras desplazarla hacia abajo? ¿Cómo lo harían para que sea interactiva esta cosa? Si yo les digo, chiquillos, su certamen es agregar una línea ahí, con los datos que el usuario va a ingresar. ¿Qué se les viene a la mente que tienen que hacer? Ocupar un append y especificar la posición 3, o sea, 2 que Ya, quiere compartir. pero fíjate, yo tengo que escribir en el archivo. ¿Cómo lo escribirías? ¿Qué pasos harías para llegar a escribir en el archivo ahí? Ah, pero es que lo tiene abierto como para leer nomás. Sí, po, pero yo te digo, ¿qué pasa si ese archivo, este de acá, yo le quiero agregar una línea acá, por ejemplo? Ahí.
un contador, sí, pero yo inicialmente voy a tener que, fíjense, mira, esto es lo que les estoy pidiendo. Es que tienes que colocarle como write, Tipo, porque lo estás leyendo. sí, Entonces por no te va eso. a escribir nada. Pero Tienes que abrirlo para escribirlo. ¿y qué pasa cuando yo lo hablo en modo write? Se te puede borrar todo, ¿no? Sí, o sea, no es que se puede borrar todo, se borra todo efectivamente. Fíjense, yo lo voy a hacer y me va a tirar un error acá. Entonces yo voy a comentar esto y ustedes se van a fijar que esto se va a reescribir. Y, espérenme, ahí. Y ahora el resultado está vacío, ¿ya? El resultado está completamente vacío y desapareció ¿cómo se llama? Del, del trinket. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que haría yo, ¿ya? O que también es algo súper estándar que yo me acuerdo que, por eso lo tengo en la mente, porque aparece harto en los ejercicios. Fíjense, yo les voy a decir, chiquillos, necesito que ahora en la línea, por ejemplo, en la línea 3 ya no esté este, sino que quiero agregar uno nuevo. Y le voy a poner un número, le voy a poner una religión, otro número acá, cosas raras, ¿ya? Yo le voy a agregar una línea cualquiera. ¿Cuál es el estándar para hacer esto? Fíjense, ustedes, como bien dicen, yo tengo que en algún momento abrir el archivo en el formato write, ¿sí? Pero yo sé que si lo abro en el formato write, se me borra todo. Entonces tengo que generar alguna forma en que yo guarde todo esto. ¿Cómo lo voy a hacer? A mí lo más lógico es hacerlo en una lista, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, en vez de printear la línea, yo voy a decirle a la lista, le voy a decir lista.append y le voy a pasar la línea, ¿ok? Le voy a pasar la línea. Entonces, fíjense, yo voy a printear la lista ahora, printeo la lista y tengo exactamente lo mismo. Tengo todas las líneas, si se fijan, cada elemento de la lista es una línea, ¿ya? Tengo la línea 1 que sale el colegio 1. Tengo la línea 2 que sale el colegio 7, si se fijan. La línea 3 que sale el 4, la línea 4 sale el 2, etcétera. Ya lo tengo acá. ¿Cuál es mi tarea? De que yo tengo que en la línea número 3, por ejemplo, escribir otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a generar un contador, lo voy a iniciar en 0. ¿Ya? Y le voy a decir, o mejor en uno, ¿ya? En uno. En uno, sí, en uno mejor. Entonces le voy a decir, cuando esté en la línea uno me va a contar en, mejor en cero, mejor en cero. Entonces voy a pasar la línea uno, a la vuelta voy a estar en el uno, pasé la primera línea, a la segunda vuelta voy a estar en la línea 2 y a la tercera vuelta, cuando esté el contador en 2 va a estar la línea en 3 y ahí es donde yo quiero escribir, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo esta lista acá, ¿ya? Tengo esta lista acá y ahora yo voy a recorrer la lista. Ya me deshago de resultados. ¿Por qué? Porque ya lo tengo guardado en una lista. Ahora yo quiero reescribir resultados. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner el contador más abajo acá para no generar confusión. Tengo la lista ahí. Y yo, por ejemplo, quiero escribir, no sé, lo que ustedes quieran. Voy a escribir cualquier cosa, ¿ya? Pero vamos al fondo. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer la lista, ¿ya? Entonces yo voy a hacer for línea in lista, ¿ok? Voy a hacer for línea in lista y acá voy a cerrar el archivo porque yo no lo voy a usar más en el modo lectura. Entonces yo hago archivo.close. For línea in lista, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a decir, tengo que reescribir resultados. Tengo que reescribir la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Yo quiero escribir lo que yo quiera. Entonces, genero el contador. Contador igual 0. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que escribir. Por lo tanto, ahora yo abro en modo write. Entonces digo archivo igual open. Le voy a pasar el mismo nombre. Resultados.txt y lo voy a pasar en modo write. ¿Por qué no en modo append? Porque en el modo append me agrega solamente al último. Ya en el modo write yo puedo poner cosas entre medio, pero tengo que guardar primero las cosas, porque si lo abro directamente en modo write se borra. Entonces, for línea in lista, ¿qué voy a hacer? Voy a decir si el contador es distinto de 3, ya es decir, que no está en la línea 3, significa que yo tengo que escribir lo que estaba en la lista. Entonces le voy a poner archivo.write y le voy a decir que escriba línea. Ya, archivo.write línea. ¿Qué cosa va a pasar si es que yo lo hago tal cual como está? Fíjense que acá yo estoy limpiando la línea.
¿ya? De hecho, acá ni siquiera es necesario que yo saque las cosas así, pero bueno, consideremos que de esa forma. Ya, de hecho, yo podría trabajar directamente con línea, pero hagámoslo como si fuese una lista. Mejor no lo voy a separar, ya no lo voy a separar. Y no le voy a hacer nada de, no le voy a hacer ningún cambio ahí. Entonces, hago lista.append línea, archivo.close, y ahora yo escribo directamente la línea. La línea viene tal cual, por lo tanto, fíjense, no le puse print, ya no importa. Cuando la línea viene tal cual, por lo tanto, no es necesario que yo le haga los saltos de línea. Y cuando el contador sea igual a 3, ya que lo que quiere decir que estoy en la línea 3, por lo tanto, yo voy a escribir otra cosa. Y voy a poner archivo.write. Acá puedo escribir otra cosa. Y el \n, que no se le olvide. Y por supuesto, ir sumándole uno al contador. Listo. Y ahora archivo.close. Por favor, que no se le olvide eso. Entonces les voy a mostrar primero la lista y después lo que fuimos escribiendo. Entonces, fíjense, así está resultados. Ahora yo lo voy a reescribir totalmente. Ya, ahí yo les mostré la lista. Fíjense, está todo con los \n y ahora reescribí resultados. Y en la línea 4, perdón, porque puse el contador cuando sea igual, cuando sea distinto de 3, por posición está en la 4, es decir, llegó al tercero y después del tercero me escribió lo que venía. Yo puedo escribir cosas entre medio. ¿Ya? ¿Quedó claro? Pero José, Dime. una consulta, porque en el archivo original tienes católica y después abajo de nuevo católica, y aquí tú reemplazaste una de las católicas al reescribirlo. Deberíamos poner, ¿puedes mostrar como el programa un poquito? Por supuesto. Deberías escribir donde dice el else, archivo.write, acá puedo escribir otra cosa y agregar otro abajo que diga archivo.write y entre paréntesis línea, para Sí, que sí cuente abajo, ¿no? sí, tienes toda la razón. Este, este, este formato de acá es para reemplazar lo que está en la línea. Muy bien lo que decía Alison. La otra forma, sí, yo puedo hacer eso de ponerle abajo archivo.write línea, pero cuando uno tiene algo en el if y en el else, cuando tenéis lo mismo en las dos cosas es mejor sacarlo. Entonces yo voy a cambiar la condición. Ya, mira, fíjate, voy a cambiar la condición. Control C, lo voy a poner acá abajo. Hoy, archivo, voy a borrar esto. Le voy a poner si el contador es igual a 3. Que pase eso, que escriba eso. El acá puedo escribir otra cosa. Y si no, que escriba exactamente como veníamos haciéndolo. Ahora, a lo mejor lo saco de acá. Ya, vamos a asumir de que era más chico y todo. Y que resultados se reemplaza. ¿Se fijan? Ahí, o sea, perdón, se agrega. ¿Ok? Se hizo más chico porque borré una línea. Pero eso, ahí sí. Ahí sí, sí, sí. Eso, entonces eso también es súper interesante de que ustedes sepan de que pueden guardar las cosas en una lista, que es la lista que yo les estoy mostrando acá. Ahí dice, tenemos católica, laico, 4 evangélica. Después yo escribí y después viene 6 3 5. En el caso anterior, que era como lo que decía Alison, yo estaba reemplazando. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, si es, si estás en la posición 3, cambia lo que viene después. Acá yo le estoy diciendo, en la posición 3 escribe algo, pero escribe también lo que venía de antes. ¿Ok? Entonces, eso, es importante que eso también lo sepan, ¿ya? Cualquier consulta me dicen. Ya, para separar caracteres es recomendable guardarlos en una lista y desempaquetar. Es lo que yo les decía al principio, que hay que usar el punto strip y después el punto split, ¿ya? Que era más o menos para donde estaba apuntando este ejercicio. Después, perdón. Después, el punto sort ordena de menor a mayor, acuérdense también de eso. Y el punto sort seguido de un reverse ordena de mayor a menor. Esto es solamente válido para listas, ¿ya? Pueden ser listas de tuplas, sí, pueden ser listas de listas también. Recuerden que la comparación en una lista de tuplas es lexicográfica. ¿Qué significa que sea lexicográfica? O dicho de una forma más sencilla, es una comparación que se hace componente a componente y se queda con la primera que encuentra una comparación válida. Por ejemplo, para tuplas, si yo les digo, acá aparece, por ejemplo, edad, o mejor hagámoslo con ejercicio, o sea, en el Python, para no estar rayando ahí que se ve tan feo. Si yo les digo acá, tengo la siguiente tupla. Tupla va a ser igual a mi edad, por ejemplo, 20, y después, ¿qué
¿Qué puede ser otra cosa numérica? Ya, mi estatura en centímetros. Ya yo mediré 1,70, no sé. Ya. Y por ejemplo está la tupla de cualquiera de ustedes. Yamir me aparece ahí. Tupla, Yamir. Y supongamos que Yamir debe tener 18 y supongamos que mide 1,80. ¿Ya? Si yo estas dos cosas las ingreso a una lista, ¿ya? Si yo tengo esta primera tupla seguida de esta tupla, ¿qué es lo que? Perdón. Si tengo seguido de esto acá, ¿ya? Si yo le hago un punto sort, ¿cómo va a ser la comparación? El programa me va a comparar primero la edad mía con la edad de él. Listo, va a decir José Ignacio es mayor que él. Por lo tanto, existe una comparación en las tuplas. Pero imagínense que yo hubiese tenido la misma edad que esta otra persona. Que hubiese hecho el Python, hace esto, ¿es igual a esto? Sí, es igual. ¿Puedo hacer una comparación de quién es mayor o menor? No, no puedo. ¿Qué hago? Paso al siguiente. 170, ¿es mayor o menor que 180? Sí, ya, me quedo con eso. Y no sigue comparando más. ¿Por qué se le llama lexicográfica? Porque es como en el diccionario. En el diccionario ustedes van comparando letra a letra y al primer momento en que ustedes tengan una diferencia o una relación ordinal entre las letras, de hecho sería una relación nominal entre las letras, eh, la hacen. Por ejemplo, cuando ustedes quieren poner o buscar una palabra en el diccionario, si yo les digo, pongan la palabra bosque en el diccionario, ¿ustedes a dónde van a ir? Van a ir al tiro, van a empezar en la A y van a decir, ¿va con la A? No. Por lo tanto, no va acá. Ya. ¿Va en la B? Sí. Ya. ¿En qué parte de la B va? Aún no puedo agregarla. ¿En qué parte de la B? Es la B con la A, la B con la E, etcétera. Hay todas las comparaciones, pero se va haciendo hasta que existe una comparación válida. Lo mismo pasa en las tuplas. Por eso es recomendable ordenar cuando ustedes tienen que ordenar datos, ocupan una tupla donde el primer elemento va a ser en el que está el criterio que ustedes desean tener. Y después ustedes ponen nombre, root, el dato que ustedes quieran, ciudad, no sé, lo que quieran. Pero si tienen que ordenar, por ejemplo, en base a edad, lo hacen con una tupla que en el primer elemento esté la edad. O, dicho de forma más general, que en el primer elemento esté su criterio de ordenamiento. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Y bueno, y ya creo que ya a esta altura está de más decir que primero usamos el punto sort. ¿Qué hace el punto sort? Ordena una lista de menor a mayor. Y el punto reverse lo hace de mayor a menor. Entonces después ustedes pueden sacar las primeras posiciones o sacar todo. Hay ejercicios en la ayudantía en que hicimos cositas así. Después, el modo write crea un archivo en blanco cada vez que se abre. ¿Ya? Entonces, como yo les mostraba acá, si yo llego acá y le pongo archivo igual open resultados, coma, entre comillas, W, se me borra al tiro lo que está en resultados, ¿ya? Y probablemente si es que les pasa en el certamen se van a dar cuenta porque van a intentar hacer un for y no van a poder. El programa les va a tirar al de inmediato un error. Y por favor recuerden esto, por favor, esto. Siempre cerrar los archivos y ojo con el lugar donde se cierran, ¿ya? ¿Por qué les digo ojo con el lugar donde se cierra? Y es un error que tuvieron varios y varias en el certamen, de que les pasó de que hacían un for, por ejemplo, imaginemos lo siguiente, voy a borrar esto, imaginemos de que yo tengo la lista de hola, ya, hola, y yo le voy a decir for letra in lista. Y cada vez de que yo voy, por cada letra yo voy a abrir un archivo. Yo voy a poner entonces archivo, va a ser igual a open. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar letra más punto .txt y yo lo voy a abrir en el modo write. ¿Ya? Perdón. Modo write, acá hay algo con un error. Ahí. Más punto .txt en el modo write. Ok, hago eso. Y yo voy a escribir archivo.write y le voy a escribir, no sé, la letra. ¿Ya? Letra más \n. Acuérdense también siempre el \n. Eso es importante porque si no les queda todo pegado para el lado. ¿Ya? Les voy a mostrar qué es lo que pasa. Pero esperemos. Ya, entonces archivo.write \n. Listo. Terminé de escribir en el archivo que se llama la letra, por ejemplo, la H. ¿Ya?
Y ahora yo quiero escribir, cuando pase el for, yo voy a escribir en otro archivo. Un error que tuvieron varios y varias es que el archivo lo cerraban acá afuera. Acá hacían archivo.close. ¿Y qué pasa si ustedes hacen archivo.close acá afuera? El primer elemento, por ejemplo, el de la H, queda abierto. El de la O queda abierto, el de la L queda abierto, y el último, que es el que se llama a.txt, es el que se cierra. ¿Por qué? Porque ese es el que quedó con el nombre archivo. Recuerden que la variable archivo se va sobreescribiendo. ¿Ya? Entonces lo correcto es que su archivo lo cierren acá adentro. ¿Ya? Lo cierren acá adentro. Así se aseguran de que los cierran todos. Entonces hagámoslo. Ahí, bueno, se van a hacer solo los archivos. Lista is not defined. ¿Dónde dice lista? Ahí. Esto era in A. Ahora sí. Ya, entonces ahí se generó L, A, O, H. ¿Por qué se generaron al revés? No tengo idea. Debe ser por orden del trinket. Pero primero se genera. Ah, porque cuando se van generando se van tirando para el lado. Entonces se generó primero el H, después el O, después el A y después el L. Bueno, no sé por qué lo habrá hecho así. Pero eso. No, pues ahí está cada uno con su letrita. ¿Ya? Eso. Eso, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, esas son cosas quizá eh, relevantes o que tienen que tener en cuenta para, para afrontar los ejercicios. ¿Ya? Cualquier consulta me dicen, por favor. Y vamos a ver el primer ejercicio. ¿Ya? Ahí yo le estoy dando la mayoría de tips que se me ocurran posibles. Entonces, vamos a leer este es un ejercicio en el, no me acuerdo, tienen un nombre este tipo de ejercicios, pero su gracia es que tienen que ordenar, ¿ya? Ustedes miran, son funciones y tienen que solamente ordenarlas. Sinceramente creo que no les va a tocar un ejercicio así en el certamen, pero lo puse porque encuentro necesario que vayamos viendo la estructura, ¿ya? Vayamos conociendo la estructura, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, dónde van intentados, no van intentados, etc. Entonces, veamos lo siguiente. El Departamento de Promoción de la USM necesita identificar a los alumnos que participaron en los ensayos PSU del 2014 y que están matriculados este 2015, para lo cual posee dos archivos de texto, matriculados.txt y ensayos.txt, cada uno con la estructura descrita más abajo. Entonces nosotros no tenemos idea qué hay en los archivos, solamente sabemos de que tiene esta estructura, ¿ya? Tienen esa estructura. Ok. A partir de estos archivos se desea generar uno nuevo, el cual debe tener los alumnos que participaron en algún ensayo PSU y que actualmente están matriculados en la USM. Los datos que le interesa tener son, entonces yo tengo que generar un nuevo archivo, ¿ya? Un nuevo archivo que contenga esto. ¿Y cómo va a estar separado? Con gatitos, ¿ya? Entonces voy a tener que tener root, nombre, apellido, mail, carrera, cantidad de ensayos que ha hecho. A continuación se presenta la línea de código que resuelven este problema, pero que están desordenadas. Usted debe ordenarlas e indentarlas para que ambas funciones estén correctas. Tener en cuenta que la función número de ensayos debe retornar la cantidad de ensayos en la que participó la persona pasada como parámetro, ¿ya? Entonces ustedes acá se desligan de la tarea de contar cuántas veces una persona rindió un ensayo. ¿Por qué? Porque le dicen, ok, ocupa la función que ya está hecha, ¿ya? Entonces la función crear archivo recibe dos parámetros, el nombre del archivo con los alumnos matriculados y el nombre del archivo con los alumnos que participaron en algún ensayo. La función debe crear el archivo reporte.txt con los alumnos que están matriculados y que participaron en al menos un ensayo. Entonces, acá nosotros lo primero que tenemos que hacer es ordenar la función número de ensayos. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que tiene que hacer la función número de ensayos? Con un root, ustedes tienen que ir a buscar cuántas veces esa persona rindió un ensayo. Entonces, miremos las líneas de código y vayamos ordenando. Yo lo voy a hacer, lo tengo acá en Word. Ya, espérenme, y acá yo tengo la solución, entonces, mejor lo voy a ir escribiendo yo para no hacerle spoiler. Espérenme. Ya, esto me parece que también es una foto. Ya, igual va a ser, ya. Entonces, fíjense, primero que todo estamos hablando de una función. Por lo tanto, se necesita, sí o sí, de que exista la firma de la función que se le llama, o el nombre. Por lo tanto, nosotros sabemos que esa es la primera línea, ¿ya? Entonces va a ser def número de ensayos
de ensayos y yo le voy a pasar el root, coma, el archivo, dos puntos. Listo. Ahora, ¿qué vendría? Yo sé que tengo que contar ensayos. Espérenme. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Mejor le voy a ir poniendo numeritos al lado en vez de ir haciendo el programa. Entonces sabemos que este es el primero. Después, nosotros tenemos que contar ensayos. ¿Qué forma o qué formato tiene el archivo que yo voy a leer? Tiene root, nombre y ensayo. ¿Ya? Yo tengo que saber para un root cuántas veces está. Por lo tanto, lo primero que tiene sentido es que yo tengo que abrir el archivo. ¿Ya? Abrir el archivo. Entonces, después del def, va a ir el open del archivo. Archivo igual open. Listo. ¿Por qué? Porque yo tengo que leerlo. Entonces, ¿qué saco con leerlos? Tengo que contar, ¿ya? Por lo tanto, tengo que generar un contador que esté en cero. Y después me voy a leer línea a línea. Por lo tanto, voy acá for línea in archivo. Voy a la línea 4. Después de la línea 4, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, estoy en for línea in archivo. Tengo que leer solamente para el root correspondiente, pero yo la línea aún no la tengo limpia, por así decirlo. Por lo tanto, yo voy a ahora separar la línea. Entonces esta va a ser la número 5. Después, yo sé que en la posición 0 es donde está el root. Voy a preguntar si el root corresponde al que yo le pasé. El root corresponde, pregunto eso, en la línea 6 y en el caso de que corresponda, yo voy a sumarle 1 al contador. Línea 7. ¿Qué hago después? Nada más, no tengo que seguir contando nada. Cierro el archivo, recuerden eso, cierro el archivo y retorno el contador, número 9. ¿Ya? Ahora usted me va a decir, José Ignacio, no te entendí absolutamente nada, no hay problema, veámoslo acá. Espérenme. Esto era la solución que yo que hacíamos el ejercicio, pero ahora no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces tenemos eso. Perdónenme acá, esta es la siguiente. Ya, entonces, acá está lo que hacíamos. Primero que todo, abrimos el archivo. Ya después generamos un contador en cero. Leemos cada línea, indentamos, ya porque estamos usando un for, limpiamos la línea, le hacemos un punto strip y lo separamos en coma. Después pregunto, ¿el root que yo le pasé acá es igual a la posición en cero? ¿Cuál es la posición en cero? Este es el root también, pero el root en el archivo. Si es que eso es correcto, contador 1. Si es que no, no pasa nada. Yo solamente estoy contando. Cierro el archivo y después retorno el contador. Esto es importante que esté antes del return. Si está después, la función no lo lee. El programa no les va a alegar nada, no va a haber ninguna diferencia con el funcionamiento a simple vista, pero ustedes no van a estar cerrando de buena forma el archivo. De hecho, no se va a cerrar. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente. Y les voy a dejar 10 minutos a que hagan el siguiente y después lo conversamos, ¿ya? Así que por favor, les dejo eso ahí. Si quieren, vayan escribiendo, pónganle numerito, lo que ustedes quieran, pero yo se los lo revisamos en 5 minutos más, ¿ya? Voy a pausar la grabación. ¿Alguien pudo hacerlo? Más o menos la primera línea que pondrían. Yo lo estoy haciendo. Ya. ¿Quieren que les dé un par de minutitos más? Si es que nadie lo ha hecho. O no es. Me quedan 4 por ubicar. Ya, les voy a dar un tiempito más entonces. Ya, ya, entonces, lo primero es, como es una función, necesitamos la firma de la función. Entonces buscamos def. Esta sería la 1. El def, crear archivo, matri, ensayo. Pero primero, ¿qué era lo que qué se nos pide? ¿Qué es la función crear archivo? Entonces, la función crear archivo recibe dos parámetros, el nombre del archivo con los alumnos matriculados y el nombre del archivo con los alumnos que participaron en algún ensayo. Entonces recibimos estos dos. La función debe crear el archivo reporte.txt con los alumnos que están matriculados y que participaron en al menos un ensayo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Algo que tiene
bastante sentido es que en mi reporte, fíjense, en mi reporte yo necesito solamente los alumnos que están matriculados y que participaron en al menos un ensayo. Entonces, sentido común, o no sé si sentido común, pero lo que tiene quizás más sentido para mí. En ensayos están todas las personas que participaron en ensayos de la universidad, que no necesariamente todos entraron a la universidad. Por lo tanto, tengo datos que no me sirven. Ya tengo muchos datos que no me sirven. En cambio, en matriculados, yo sé que todas las personas matriculados tienen que estar en el reporte. ¿Por qué? Porque en reporte tienen que estar los alumnos que están matriculados. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es leer matriculados. ¿Cómo leo matriculados? Tengo que abrir el archivo, open, ya, en el modo lectura, ya, o dejarlo así. Entonces, voy acá a buscar dónde está el archivo, acá. Esta sería la segunda línea. Archivo open matriculados. Voy a leer la línea del archivo. Entonces, for línea in archivo, número 3. Después, ¿qué es lo que hago? La línea la tengo que limpiar. Fíjese que solamente estamos haciendo los pasos estándar que les decía yo, nada más. Solamente los pasos estándar, ¿ya? Entonces, limpio la línea. ¿Qué línea tengo que limpiar? Tengo que limpiar línea. Entonces busco acá. ¿Dónde es? Acá, en S. En S, ¿cierto? No, en L, perdón, L. Línea.strip.split. ¿Por qué estoy limpiando en L? Porque esta es la que está separado con gatos, ¿ya? Entonces esta es la línea número 4. Solamente estoy limpiando, ya no he hecho nada extraño. Ahora, yo necesito, las personas que están en el reporte, aparte de estar matriculados, tienen que tener la condición de que hayan hecho al menos un ensayo, ¿ya? Al menos un ensayo. Por lo tanto, tengo que verificar eso. ¿Cómo lo verifico? Ocupo la función anterior, número de ensayos. Entonces, yo voy a crear una variable que se llame x, ya que es esta, que va a ser el número de ensayos. ¿Y qué le estoy pasando yo? L en la posición 0, que es L en la posición 0, es el, no, es el, perdón, es el root, ¿ya? Y con eso, con el root, funciona la función número de ensayos. Por lo tanto, esta es mi quinta línea, ¿ya? 5x. X es el número de ensayos. Tengo que verificar de que x sea mayor a 1, ¿ya? Que es lo mismo, perdón, de que haya hecho al menos un ensayo. Por lo tanto, es lo mismo que verificar de que x sea mayor a 0. Si hizo 1, está bien, es al menos 1. Por lo tanto, x mayor a 0, si estamos hablando de que el conjunto de los enteros, los valores que va a tomar x, está bien. Entonces, esa sería la sexta línea. Listo. ¿Qué hago cuando yo tengo la sexta línea lista? Se supone que la persona que yo encontré la tengo que agregar al reporte. ¿Con qué forma la tengo que agregar al reporte? Con esas, con root, nombre, apellido, mail, carrera, cantidad de ensayos. Por lo tanto, tengo que abrir el archivo reporte, ¿ya? Y lo voy a abrir en modo append. Ahí está. Por lo tanto, esa sería mi línea número 7. ¿Por qué lo abro en modo append? Usted me va a decir, oye, pero el reporte está vacío, no hay nada, no lo has creado. ¿Por qué lo abres en modo append? ¿A dónde le va a agregar? Eso también es una gracia. Cuando ustedes abren un archivo en el modo append, si es que el archivo no existe, se crea y ustedes pueden empezar a escribir desde la línea 1 hacia abajo. La gracia que tiene es que cuando ustedes usan for y lo abren todo el rato en el modo append, van a estar escribiendo hacia abajo. Si lo abren en modo write, también van a ir escribiendo hacia abajo. Pero si lo abren todo el rato en modo write, se va a ir borrando y van a ir escribiendo, borrando, escribiendo. La gracia del modo append es que les permite hacer eso con cosas nuevas que ustedes van a escribir. Ya, abro el archivo. Listo, y ahora abrir el archivo tengo que escribir en base a ese formato. Por lo tanto, busco la que diga algo con punto .write. Acá está, punto .write. Por lo tanto, esta va a ser la número 8. Agrego el S más eso, ya que es todo eso lo que está ahí. Con coma. Ah, perdón, no es con ese formato. Es con... Bueno, no importa, es el reporte. ¿No deberías agregar primero, antes de hacer eso, el S, el que está arriba, es igual a línea.strip, para que así vaya dividiendo todo lo que tiene la línea y agarre como por valores? Eh, efectivamente, exacto, sí, tienes toda la razón, toda la razón. Es primero S, línea.strip, limpio la línea, ¿ya? Limpio la línea, vamos en el 8, y después hago el tema del write. Después escribo, por lo tanto acá estamos en el número 9, ¿ya? Escribo todo, escribí para una persona, por lo tanto, ¿qué hago? Cuando termino de escribir,
tengo que cerrar o sea, perdón, termino de escribir y va a empezar a escribir nuevamente sobre el append, va a escribir todo totalmente. Y el último, yo le agrego el punto close, cuando ya dejo totalmente perdón, cuando yo dejo de agregar cosas. Fíjense, se los voy a mostrar acá. Y ustedes van a decir, ¿qué diablos? Ah, esto ya lo tenía. Acá. Ya, entonces acá tenemos exactamente lo que conversamos recién. Ya, tenemos crear archivo. Abrimos el archivo, leemos el archivo, limpiamos, separamos de los gatos, contamos cuántas veces, si es que es mayor a 0, ok, significa que dio al menos un ensayo. Abrimos en modo append, limpio la línea, después el punto write, le agrego ese, que es la línea ya limpia, coma, string, etcétera, y le agrego el punto close. Y ustedes van a decir, oye, pero nos dijiste recién de que el archivo no lo tenemos que cerrar acá, sino no lo tenemos que cerrar a la altura del for, o afuera, etcétera. Si va a estar escribiendo todo el rato, ¿para qué lo va a cerrar? Y fíjense, yo abro el archivo en append y después lo tengo que cerrar. ¿Por qué? Porque a la vuelta, cuando yo haga el for de nuevo, tengo que abrir de nuevo y lo voy a abrir en modo append. Yo no puedo abrir 2 veces seguidas algo en modo append. Ya, el Python me va a alegar de que ya está abierto. Por eso está a esa altura el punto close, ¿ya? Por eso está a esa altura el punto close. Y el archivo grande, ¿ya? Lo dejo de utilizar cuando ya leí todas las líneas, es decir, acá, después del for. A la misma altura del for, ok, leí todas las líneas, cierra el archivo. ¿Ya? Listo, eso sería. Entonces, ¿qué cosas interesantes podemos identificar de estos dos ejercicios? Déjenme copiarlos nuevamente. Acá, no, es solamente una carga. Es eso. Cosas interesantes que tengan en cuenta. Entonces, pasos totalmente estándar. Esos, abrir archivo, leer líneas, limpiar líneas y separar si es que es necesario. Acá ustedes hacen una comparación entre datos, esto no es necesariamente estándar, pero lo que sí es archivo.close. ¿Dónde tiene que ir el archivo.close? Antes del return, por favor, acuérdense de eso. ¿Qué otra cosa? Acá, lo mismo, se abre el archivo, se lee, se limpia. ¿Ya? Entonces, estos 3 pasos ustedes ya se los deberían saber de memoria. Y después se trabaja con los datos que se estimen necesarios. Acá, si se fijan, yo puedo abrir archivos sobre archivos, etcétera. Puedo abrirlos, cerrarlos todo el rato las veces que se estimen conveniente y trabajar con eso. ¿Ya? Entonces recuerden que el modo append nos permite agregar cosas al último. ¿Ya? Si tienen un archivo escrito acá, por ejemplo, si lo abren en el modo append va a empezar a escribir acá, y acá, y acá. ¿Qué pasa si abren en modo append y no existe? Se crea un archivo nuevo. ¿Ya? Y eso. Ahora vamos a un ejercicio de real. Eso era solamente para ordenar y para que les quedaran clarísimos las estructuras. Vamos al siguiente entonces, que es este. Entonces, aparece acá este ejercicio, dice, desde el Aeropuerto Internacional de Paitonia salen constantemente vuelos a las principales ciudades del mundo. La información de vuelos que saldrán en un día en particular se encuentran almacenados en el archivo salidas, que va a tener año, mes, día, .csv, ¿ya? Cuyo nombre incluye el año, mes y día correspondiente. Las líneas del archivo tienen el formato vuelo, punto y coma, destino, punto y coma, hora. El código del vuelo está formado por 2 letras que identifican de manera única a la línea aérea, seguida de una serie de dígitos. Por ejemplo, acá tenemos salidas del año 2019, mes 8, creo, agosto, el día 9, el 9 de agosto del 2019. Entonces tenemos acá a United Airlines, American Airlines y la otra no conozco. Escribe la función agrupar fecha, que recibe como parámetro una tupla de strings. Tupla de strings, fíjense, son strings, con formato año, mes, día. La función debe crear un archivo llamado destinos.txt que contenga una línea para cada destino encontrado en el archivo de entrada, ordenado de mayor a menor según la cantidad de aerolíneas que vuelan a ese destino, ¿ya? Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Contenga una línea para cada destino distinto encontrado, en el archivo de entrada, perdón, claro, ordenado de mayor a menor según la cantidad de aerolíneas que vuelan a ese destino. Entonces primero va a tener que estar acá Chicago, ¿por qué? Porque a Chicago vuela American Airlines, vuela esa y vuela esa también, ¿ya? Pero fíjense también de que en el caso, por ejemplo, de Toronto, Toronto vuela American Airlines un vuelo
Y acá este no se tiene que contar 2 veces. ¿Por qué? Porque ya lo conté ahí arriba. Entonces, como es la misma aerolínea, no lo tengo que contar 2 veces. Por lo tanto, para Toronto es 1, hasta el momento vuela una aerolínea y después 2. United, esa UA. ¿Ya? Por lo tanto, a pesar de que aparezca 3 veces el destino, solamente 2 aerolíneas distintas vuelan ahí. Entonces se tienen que ordenar en base a eso. El formato de cada línea del archivo destinos.txt es destino 2 número, donde el número corresponde a la cantidad de aerolíneas distintas que vuelan a esa ciudad. Además de crear el archivo descrito, la función debe retornar el número de destinos distintos que fueron identificados. Y ese por el ejemplo en particular. Estudié qué es lo que pasa con Toronto, que es lo que le dije yo recién, ¿ya? Entonces, veamos cómo haríamos eso. Yo voy a subir el archivo, de 9 segundos, que es el que se llama, se salía hasta el show. Ya, acá yo lo tengo en .txt, pero es lo mismo si lo trabajan en .csv o .txt, ya es solamente cambiar la extensión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ser capaces nosotros de identificar cuáles son los destinos distintos y por cada aerolínea también contar cuántas veces vuelan a ese destino. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, en 2 segundos, vamos a crear la función agrupar, ¿cierto? Entonces, déjenme abrir esto acá. Ya, entonces, def agrupar. ¿Y qué es lo que qué parámetro recibe agrupar? Recibe fecha. Y fecha, recuerden que era una tupla que tiene la forma año, mes y día. ¿Ya? Entonces eso yo lo voy a escribir acá para que no lo recuerden. Fecha es igual a una tupla que tiene como string año, mes, día. Una tupla de strings. ¿Ya? Entonces, yo voy a abrir el archivo. Le voy a decir archivo igual open. Y yo tengo que trabajar con esto para abrir el archivo de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le voy a poner? Voy a hacer uso del format. ¿Ya? Voy a crear una base. ¿Y cómo va a ser esta base? La base va a ser, perdón. Recuerden que esto va entre comillas y va a salidas. Después viene guión, que va siempre. Después un corchete, eh, no me acuerdo cómo se llama. Un corchete no cuadrado, ¿ya? Donde va a ir el año. Después viene un guión, viene el mes, le pongo el número 1. Y después viene el día, ¿ya? Y el número 2. Y .txt, ¿ya? Entonces ahí tengo la base. Entonces ahora yo le voy a decir archivo igual open y le voy a decir base.format y le voy a pasar ¿qué cosa? Voy a desempaquetar la tupla. ¿Cómo la voy a desempaquetar? Voy a decir año, mes, día igual a fecha. ¿Y qué voy a hacer ahora? Año va a ser igual al entero. Perdón, no es necesario que lo haga con el entero, porque lo voy a trabajar con un .txt. Por lo tanto, acá yo hago base.format y le paso año, mes y día. Listo. Y ahí voy a haber escrito el archivo. ¿Ok? Perdón, voy a haber abierto el archivo. Lo voy a abrir en modo lectura. ¿Por qué? Porque yo necesito sacar datos de acá. Necesito sacar datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo tengo que generar un archivo ya en el que tenga todos los destinos distintos. Entonces voy a crear una lista en la que tenga todos los destinos distintos. Le voy a llamar a la lista, le voy a llamar destinos. ¿Ya? Destinos. Entonces, ¿cómo lo hago? Esto también es súper estándar, chiquillo. ¿Y por qué yo necesito que esté todos los destinos distintos? Porque acá me piden cada destino por separado y yo después con eso, con cada destino distinto, voy a ir a mirar acá. Ok, ¿tiene esta aerolínea? No, no tiene. ¿Tiene esta aerolínea? No, no tiene, etcétera. Puedo leer de esa forma. Acá la hora no me interesa. Ya solamente yo quiero ver los datos. Entonces, vamos a ver cuáles son todos los destinos distintos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a recorrer el archivo. Entonces voy a decir for línea in archivo, ¿ya? ¿Y qué le voy a hacer a la línea? A la línea paso estándar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo sé que en la línea tengo estos 3 datos, ¿ya? En cada línea tengo estos 3 datos. Por lo tanto, yo los voy a separar de inmediato en una lista. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decir lista va a ser igual a línea.strip, que estoy haciendo hasta ahí. Estoy solamente limpiando la línea. Y ahora yo le voy a decir .split. ¿Y dónde te vas a separar? Te vas a separar cada vez que encuentres un punto y coma. Entonces yo le digo, sepárate cada vez que encuentres un punto y coma. Listo, po. Ahora yo sé que en lista tengo la posición 1, el código, es la posición 2,
la ciudad y la posición 3 la hora. No me interesa la hora, así que probablemente ni siquiera no lo vamos a considerar. Podría haber cualquier cosa y el programa va a ser el mismo. Entonces, ahora yo necesito, para sacar todos los vuelos distintos, voy a preguntar, ¿el destino que estás leyendo tú en esta línea o que tienes en esta lista está en destinos? Si es que es así, yo cierro totalmente, o sea, perdón, lo agrego. Si es que no está, lo agrego. Si es que está, no hago nada. ¿Por qué? Porque ya está. Yo quiero contar todos los destinos distintos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner destinos, perdón, voy a decir, si lista en la posición 0 está en destinos, ¿qué hago? No hago nada, po. Entonces no me sirve ponerlo de esta forma. Y lo voy a preguntar al revés. Si es que el destino no está en destinos, ya lista en la posición 0, quiere decir, perdón, en la posición 1, la posición 1, acá, no está en destinos, ¿qué hago? Lo agrego, ¿cierto? Lo agrego directamente, de una, ¿ya? Entonces, voy a tener ahí las ciudades, ¿cierto? Voy a tener las ciudades. Tengo las ciudades. Lista la posición 1, ¿cierto? La posición 1, sí. Ya, si lista la posición 1 no está en destinos, ¿qué hago? Hago que lista en la posición, perdón, destinos .append lista en la posición 1. ¿Ya? Lista en la posición 1. Ah, sí, sí, está bien. Estaba mirando acá que tenía en la posición 0. Pero no está bien en la posición 1. ¿Ya? Entonces, en el caso de que no esté en el else, no hago nada. ¿Cierto? No me sirve hacer otra cosa. Y listo. Cuando yo hago esto, ya voy a tener en destinos. Si yo le digo print destinos, ¿ya? Yo sé que voy a tener. Déjenme fecha. Acá lo tengo. Déjenme poner el caso de prueba para que lo vayamos probando inmediatamente. Acá. Aquí hay def. Acá, print agrupar. Ya, entonces yo le voy a decir print destinos. Y ahí si se fijan, tengo Tokio, Toronto, Chicago, Madrid, que es lo mismo que tengo acá. Tokio, Toronto, Chicago y Madrid. Ya ahí no se repiten. Acá me pone none porque la función no está retornando nada. ¿Ya? Entonces tengo los destinos distintos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo con los destinos, perdón, eso no sé dónde va. Ahí, ya. Yo con los destinos, ahora yo voy a ir a buscar, voy a ir a buscar, voy a ir a buscar si es que el código está repetido para cada destino. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo los destinos, ya voy a cerrar el archivo acá, archivo.close. ¿Por qué? Porque ya lo recorrí entero, ya me aseguro el tiro de cerrarlo. Entonces, voy a seguir acá. Ya tengo los destinos listos. Voy a escribir acá. Tengo los destinos listos. Sigamos entonces. Voy a recorrer los destinos. For ciudad en destinos. Ya, recorro los destinos. Voy a abrir el archivo y voy a abrirlo cada vez. Es decir, por cada ciudad yo voy a abrir el archivo. Voy a hacer Tokio. Voy a recorrer todo con Tokio. ¿De qué me sirve esto? Yo voy a ir preguntando. Si, por ejemplo, la primera ciudad que yo voy a recorrer es Tokio, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer Tokio una vez y le voy a preguntar, ok, ¿esto corresponde a Tokio? Sí, ya, sí corresponde. Consideremos la aerolínea. ¿Qué aerolínea tiene? Tiene el código UA. ¿Qué pasa? Voy a agregar este código, ¿ya? Voy a agregar este código a una lista. Si es que ya está, no la agrego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere decir que es una aerolínea que está repetida, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a ir haciendo de esa forma. Lo vamos a ir haciendo de esa forma. Lo otro que se me ocurre ahora, pero déjenme terminar de hacer esto y les digo, o si ustedes lo hicieron y se les ocurre alguna otra forma de hacerlo, me lo dicen y lo conversamos. Entonces voy a poner for ciudad en destinos. Voy a abrir el archivo, ¿cierto? Les dije que íbamos a recorrer con cada destino el archivo. Entonces acá vamos a usar la misma línea de arriba. Base.format. Ya, déjenme hacerlo acá. Listo, base.format, año, mes, día. Ya. Entonces yo voy a decir for línea en archivo. Listo, esto es súper estándar. Ya estamos acostumbrados a hacerlo. Vamos a limpiar la línea.
y lo vamos a trabajar en una lista. Línea.strip, línea.strip.split. Y lo mismo, exactamente lo mismo anterior. Lo separamos en el punto y coma. Ok, y vamos a preguntar. Acá hay algo. No, está bien. Vamos a preguntar. Si la ciudad, si la ciudad, es decir, esta, es igual a lista en la posición 1, quiere decir que estoy en esa ciudad. ¿Ya? Estoy en la que yo estoy considerando. If ciudad es igual a lista en la posición 1, hago eso. ¿Ok? Y voy a sacar el código. ¿Cómo saco el código? El código le voy a llamar a todo eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, código va a ser igual a lista en la posición 0. ¿Ya? Código es lista en la posición 0. Y la aerolínea son solamente las dos primeras letras del código. Por lo tanto, aero le voy a llamar, va a ser código y voy a ocupar el rebanador, que va a ir desde 0 hasta la posición 2. ¿Por qué ocupo de 0 hasta la posición 2? Porque recuerden que cuando yo tengo un string, por ejemplo, tengo el string hola, y yo le digo de 0 hasta la posición 2 es 0, 1. Eso es solamente lo que yo estoy cortando cuando uso el rebanador. Recuerden que es 1 antes de la posición que yo le entrego. ¿Ya? Entonces, tengo el código de la aerolínea y ahora le voy a preguntar si aero no está en... Y ahora yo tengo que crear una lista donde vaya guardando todos los códigos de la aerolínea. Le voy a llamar lista 2. ¿Ya? Lista 2. Le voy a poner si no está en... Perdón, lo voy a llamar lista 2. Esto lo uso después. Lo voy a crear acá, donde hago el archivo. Le voy a poner códigos. Igual lista vacía. ¿Ya? Ahí lo creo, ¿cierto? Es lo mismo que lo creé, perdón, no es lo mismo que lo creé afuera, ya porque acá yo lo voy a ir reescribiendo para cada ciudad. Recuerden que cada ciudad va a tener aerolíneas asociadas distintas, por eso lo abro acá adentro. ¿Ya? Entonces le voy a decir, si la aerolínea no está en los códigos, ¿qué hago? Lo agrego, ¿ya? Lo agrego. Lo otro, ¿qué es lo que también sería interesante? Que lo voy a hacer de las dos maneras, ¿ya? Si la aerolínea no está en los códigos, lo agrego, ¿cierto? Entonces yo voy a decir codes.append aero. Y fíjense acá, chicos. El programa también me está pidiendo que yo retorne, fíjense, yo retorne el número de destinos distintos identificados. El número de destinos distintos identificados, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo use acá, perdón, cuando yo use acá el largo, eso ya lo tengo listo, ¿cierto? Allá acá yo agrego con el append aero, listo, tengo eso ahí, ¿ya? Perdón, pensé que iba en esa línea, pero no es. Ya, entonces, volvamos un poco. ¿Qué hago acá? Estoy agregando las aerolíneas que vuelan a esa ciudad, ¿ya? A esa ciudad. Y yo lo voy a hacer para todas las ciudades distintas que identifique. Lo voy a hacer para Tokio, para Toronto, para Chicago. ¿Cómo lo voy a hacer? Recorro el archivo nuevamente, saco todo eso de ahí, le saco las dos primeras y en el caso de que no esté en mis códigos, yo lo agrego. Y si está, no hago nada, ¿ya? Entonces, listo. Tengo ahí. Y ahora, termino el for, ¿ya? Termino el for y yo lo voy a agregar a lista 2, ¿ya? Lo voy a agregar a una nueva lista. ¿Qué va a tener esta nueva lista y por qué yo la creo? En esta nueva lista yo voy a agregar, le voy a decir lista 2.append y le paso un contador, que era lo que yo estaba poniendo acá, un contador con una ciudad, ¿ya? Con el nombre de la ciudad. Ahora, este contador, chiquillos, yo no lo pretendo agregar. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo acá sí le agrego contador más igual 1, perdón, contador más igual 1 y genero un contador vacío acá, contador igual 0. Ya, ok. Cada vez que yo agregue una aerolínea nueva, el contador suma 1. Y después yo acá le paso contador coma ciudad. Pero esto es redundante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer uso del len de la lista de códigos, ¿ya? Entonces al último, ¿ya? Con ese le vamos a pasar, en vez de un contador, le vamos a pasar el len de cods, ¿ya? Entonces así lo trabajamos de mejor manera y estamos aprovechando código, ¿ya? Estamos aprovechando que yo sé que ahí tengo todas las aerolíneas distintas. Voy a poner que es el len de códigos. Listo.
lo estoy agregando a una lista, por lo tanto voy a tener todas las ciudades que van a ser Tokio, Toronto, con su cantidad de aerolíneas distintas, que es lo que me piden en el ejercicio, la cantidad de aerolíneas distintas que vuelan a esa ciudad. Listo, eso lo hago para el for, y al último cierro el archivo, ¿ya? ¿Cuál archivo tengo que cerrar? El que abría acá, ¿ya? El que abría acá. ¿A qué altura lo cierro? Lo cierro a la misma altura de la lista, ¿ya? Fíjense que yo lo estoy abriendo acá, lo cierro en la misma altura. Por lo tanto, archivo.close, ¿ya? ¿Por qué lo cierro a la misma altura? Porque se va a estar cerrando y abriendo constantemente. Después, a la altura de este for, sigo con el programa. Ya acá va a ser toda esta tontera. Y ahora me falta ordenar. Fíjense que yo los tengo que ordenar por mayor cantidad de ciudades que vuelan ahí. Entonces, yo acá creé la tupla, como les decía al principio, en base al criterio que yo estoy usando de ordenamiento. Entonces, ¿qué criterio estoy usando de ordenamiento? La cantidad de ciudades. Por eso lo pongo en primer lugar, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que nos queda es ordenar la lista, perdón, y escribir el archivo. Entonces, ordenemos la lista. Vamos a hacer lista-2.sort de menor a mayor, y ahora lista-2.reverse, y nos queda de mayor a menor, ¿ya? Entonces ya tenemos casi listo el ejercicio. Ahora nos falta solamente escribir. ¿Y a dónde tenemos que escribir? En un archivo que se llame destinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir archivo igual open, y lo vamos a abrir en el modo write, ¿ya? Entonces vamos a abrir, perdón, destinos se llama, ¿cierto? Sí, destinos, y lo vamos a abrir una única vez en el modo write, ¿ya? Modo write. Listo. ¿Por qué lo abro en modo write? Porque de esta forma yo voy a poder ir escribiendo cuanto yo quiera. Entonces, ahora yo voy a hacer for, for cantidad, coma ciudad, in lista 2, ya estoy desempaquetando en el for. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir archivo.write. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar el nombre de la ciudad, ya, el nombre de la ciudad, más un dos puntos, ya, más un dos puntos. ¿Por qué? Porque tengo que mantener el formato, más un dos puntos, perdón, ahí. Después viene un más, y después tengo que pasarle la cantidad. Pero fíjense, acá la cantidad, cuando yo la hago con el len, eso viene en el dato, viene un dato numérico. Y yo no puedo escribir un dato numérico, tengo que pasarlo a string. Ya tengan cuidado con eso también. Escribo el string cantidad más el \n, ya, para que haga el salto de línea. Listo, escribí ahí archivo.write y sé que lo va a hacer toda la lista. Por lo tanto, ahí estaríamos casi listo, donde nos faltaría solamente cerrar el último archivo, archivo.close. Y luego, ¿qué nos falta? Retornar la cantidad de destinos distintos. ¿Y cómo retorno la cantidad de destinos distintos? Los tengo acá, po. Los tengo en esa lista. Por lo tanto, le hago return el len de destinos. Y listo. Ahí estaríamos, parece. Déjenme revisar. Veamos. Ya, son 4 destinos. Acá son 4. Y veamos si lo escribió como deseamos. Ahí está. Tenemos Chicago con 3, Toronto 2, Tokio 1, Madrid 1. ¿Quedó claro el ejercicio, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Lo encontraron difícil, fácil? Cuéntenme. Ahí está. Ahí está. Y otras cosas que les podría contar de este mismo ejercicio. Y ahí vamos a dejar pendiente el último, que era el del certamen 2, que si quieren lo hacemos el jueves en la mañana o yo les libero la solución. Si es que me piden por correo hacer una clase más, yo feliz la hago. Pero ahora para no cansarlos tampoco no lo haré. Entonces, ¿qué otra cosa les puedo comentar de este ejercicio? Si bien ustedes consideran que quizá haya quedado demasiado largo, probablemente sí, hacer esta parte de abrir el archivo es quizá engorroso, pero otra cosa que podrían haber hecho es, en vez de usar tanta lista, en vez de usado una lista de destinos, usar un diccionario de destinos, ¿ya? Usar un diccionario de destinos. Veamos cómo hubiese quedado eso. Usar un diccionario de destinos en el que ustedes van a agregar si lista, ya, si es que lista 1 no está en destinos, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregarle a destinos
con la llave lista en la posición 1, le vamos a agregar una lista vacía. ¿Ya? Entonces le vamos a agregar una lista vacía. Y ahora, en vez de crear una lista para cada código, ya yo puedo sacar esto y decirle que en vez de que me lo agregue en cada código, le voy a preguntar si Aero, si la aerolínea no está en destinos con la llave ciudad, ¿cierto? Con la llave ciudad. ¿Qué hago? Se lo agrego. Entonces, ¿cómo se lo voy a agregar? Le voy a decir destinos con la llave ciudad punto append aero, ¿ya? Y después lista punto 2, ya, después sería el len de, ya no sería el len de COTS, porque COTS no existe, sino que sería el len de destino con la llave ciudad. Y le paso ciudad también, ¿ya? Y creo que funcionaría exactamente de la misma forma. A ver, veamos. Probablemente me salga algún error porque estoy cambiándolo en la marcha. Sí, efectivamente, name destino is not defined. ¿Dónde es eso? Línea 23, destino, destinos. ¿Cierto? Destinos. Y acá de nuevo destinos. Y ahora sí, 4. Y ya, fíjense. Entonces, fíjense lo que pasó. Acá yo ahora lo cambié y estoy usando diccionarios en vez de usar tantas listas y cosas. Pero acá me está escribiendo, en vez de escribirme en vez de escribirme la cantidad, me está escribiendo la lista en sí. Entonces vamos a cambiar eso. Fíjense acá que yo estoy ordenando una lista, por lo tanto a mí no me sirve ordenar una lista, sino que me sirve ordenar el largo de una lista. Entonces ahora debería cambiarlo todo. Ahora sí, ¿se fijan? Y ahí lo cambié. Y ahí les rehice el ejercicio usando diccionarios, ¿ya? No queda un poco más chico, ¿ya? Pero se están ahorrando el hecho de generar tantas listas y que estas tengan relación entre ellas, mejor lo ocupan con un diccionario, ¿ya? Después igual sí o sí tienen que usar la lista 2 porque recuerden que el diccionario no es un tipo de dato que se puede ordenar, ¿ya? Lo otro, recuerden por favor ocupar el \n, si es que no lo ocupan, ustedes se van a dar cuenta al tiro, ¿por qué? Porque van a generar su archivo y les va a quedar de la siguiente manera. Les queda todo escrito para el lado, ¿ya? Entonces ustedes con el \n acá se ahorran ese detallito. Entonces más \n y listo. Y ahí se cambia el ejercicio. Ok, ¿alguna pregunta, consulta, chicos? Nada. Se ve que estamos haciendo ahora. Ya. Y nos quedó un ejercicio pendiente, pero encuentro que es largo para hacerlo ahora, así que prefiero no hacerlo porque ya están cansados. Eso sería, chiquillos. Con ese ejercicio estaríamos listos. Probablemente les toque hacer algo muy parecido en su certamen, ¿ya? Yo les recomendaría que hagan este ejercicio. Si ya no les da o quieren que lo haga yo, me mandan un correo y pues, hacemos un horario el día jueves y yo puedo terminar los otros 2 ejercicios que faltan, ¿ya? Ese también es de un certamen. Yo les voy a mandar ahora, les voy a mandar bien este archivo porque no tienen ustedes este último y aparte los archivos de texto que alguien me había pedido, ¿ya? Entonces, si es que no hay consultas, quedamos hasta acá, chicos.